19, Kadisha B, último renglón en las últimas 4 palabras. Continuando, en relación a lo que vimos en las clases anteriores, ¿qué pasaba con la carne que la persona encontraba? Que es lo que estuvo analizando la Mishnah. Entonces la Gemara, en relación de eso, nos trajo cómo es también el din, una carne común, no de ofrendas que encuentre en la calle, si decimos que es kasher o no es kasher. Y en relación a eso, la Gemara nos sigue trayendo ahora otras situaciones y anécdotas que pasaron. Y nos cuenta así: Had Bar Nash, una persona, Azid Bae Meshizga Aspikte, quiso enjuagar un trozo de carne, Begonahara, dentro de la corriente del río. Beinsheta, se le cayó, se le soltó en el río, va a Zille, y el río se llevó el trozo de carne. Hazar Bae Misbera, el hombre intentó recuperarlo y ver si podía extraerlo del río. Entonces siguió la corriente y vio, ¿sí?, en una curva, bueno, algo similar, un trozo de carne que había quedado trabado en el río. Amarle Rab, le dijo a él Rab, Azur leja, está prohibido consumir ese trozo de carne. De Naamar, porque nosotros decimos, Ha'i Shataf Nahara, el trozo de carne kasher que tú enjuagaste, el río lo arrasó y se lo llevó, y no quedó trabado en ningún lugar, se lo llevó, siguió corriente abajo, río abajo. Ahí te jure de Neverá Tahtoy, y este puede ser otro trozo de carne de Neverá, o un trozo de carne prohibido, que también fue arrasado por el río, que se haya caído a otra persona. Nosotros no tenemos la certeza que el trozo de carne que estás encontrando es el mismo trozo de carne que se extravió. Por lo tanto, no está permitido consumirlo. Had Barnash, similar nos cuenta la Gemara, una persona, Abame Alech Beshuka, estaba caminando por el mercado, un copper, y estaba llevando un trozo de carne, aparentemente cargándolo al hombro o sobre la cabeza, como era común en aquella época. Ata Dayata Behatfe Minne, vino un ave llamado Daya, volando por arriba, lo arrebató y se lo llevó. Betalacte. Luego vieron que era ave volando por ahí, soltó un trozo de carne. Hazar Bae Misbena, quiso ir a buscarlo. Amarle Rab, le dijo Rab, Azur Leja, está prohibido consumir ese trozo de carne. Dana Amar, nuevamente nosotros decimos, Bazar de Nevelá Havat Taina. Nosotros decimos, esta ave estaba quizás transportando ya un trozo de carne prohibida. Betalacte, lanzó el trozo de carne prohibido que tenía, y tomó otro trozo. Es decir, nosotros, si no tuvimos contacto visual directo con el ave, desde el momento que se llevó el trozo de carne kasher tuya que tomó de la cabeza o de donde estaba cargándolo, no podemos permitirlo, porque debemos sospechar, así como quitó el trozo este de carne tuyo, puede ser que tomó el trozo de carne de otras personas, de otros goyim, soltó uno, agarró otro. Si nosotros no lo vimos, no podemos consumir. Y ya que habló de los trozos de carne, aprovecha y nos trae unas situaciones similares. Ginay, Shataf Zikin, el río Ginay arrasó y arrastró unos damajuanas de vino. En aquella época solían hacerlas con cueros de animales y las ataban en los extremos para que obviamente no se derrame y se pierda el vino. En esta oportunidad el río arrasó varias de estas damajuanas. Ata Ubda comer Bishak por Birazar. Le trajeron la situación delante de Bishak por Birazar, planteándole cómo es la halajá. Encontramos estas damajuanas.
se habían extraviado, ahora encontramos estas. ¿Podemos consumir el vino o no? Beamar, él dijo, Yahkemun Shafia Ki Terehon, que piensen y traten de distinguir los dueños si están atados de la manera que ellos lo habían atado. Si ellos recuerdan de qué manera ataron estas damas juanas y reconocen el tipo de atado de nudo que tiene, que es el de ellos, va a estar permitido. Nekunika, en la ciudad de Nekunika, Ishtakah Bekenishta de Bulen, se encontró en el Beta Knesset, Nekunika son unas especies de recipientes, se encontraron, Ishtakah Bekenishta de Bulen, se encontraron unos recipientes con vino, como unas especies de barriles o de jarrones, con vino en el Beta Knesset de la ciudad de Bulen. Ata Ubda Comer Birmia, le presentaron la pregunta a Birmia, ¿qué debemos hacer con estos vinos? Amar, Ithakemun Sekuraya Abid Tehon, que vengan aquellos que marcaban los barriles una vez que los lacraban, que vengan y reconozcan si estos son las señales, los indicativos que ellos suelen poner como marcas, reconocen que son las de ellas, entonces sí la vamos a poder permitir. Geditzali Ishtakah Be'asarte de Gufta, un cabrito asado se encontró en el mercado de la ciudad de Gufta. Beitirum, y le permitieron a quien lo encontró que se lo lleve y lo consuma. Mishum Shene Devarim, a pesar de que había dos motivos que normalmente prohibirían que uno se lo lleve y lo consuma. Mishum Metziam o Mishum Rod Mealjederakim. Uno, de acuerdo a las leyes de Avedá o Metziá, de extravíos y objetos encontrados, que hay reglas que uno se puede llevar para uno y que no, y además por las personas que pasan por el lugar de quien nosotros suponemos que, a quien suponemos que le pertenecía, y para determinar si se puede consumir o no. Y nos explica, Mishum Metziá, en relación a las leyes de extravíos, ¿por qué permitimos, si la Torá exige que la persona pregone, anuncie lo que él encuentra para devolvérselo a sus dueños? ¿Por qué aquí nosotros no exigimos eso y le permitimos llevárselo? Detalle, porque nosotros estudiamos Hametzil Miyada Ari, una persona que salva un animal del ataque de un león, Miyada Gayas, o de algún batallón que entró en un pueblo a saquear todo el pueblo, Mishunat Ayam, de olas crecidas del río, ¿sí? Una especie de maremoto, que entran a la ciudad o al pueblo costero y arrasan con sus cosas. Un Mishunat Anahar, o de la crecida del río, que nuevamente rebalsa y arrastra todo lo que encuentra a su paso. Es decir, son situaciones en las que los objetos o los animales ya las personas los dan por perdidos, ya que normalmente uno no tiene posibilidad de enfrentar a un león, ni enfrentar a un batallón del ejército que invadieron un pueblo saqueándolo. Lo mismo, frenar un maremoto o una crecida de un río. Por lo tanto, ahí quien los encuentre o salve de estas situaciones, se lo puede llevar para él. Lo mismo un misarteyá que dolá, mi palteyá que dolá. Si se encuentran en grandes carreteras, carreteras extremadamente transitadas por miles y miles de personas, o grandes mercados que están atestados de personas, haré el Lushelo. Quien encuentra en cualquiera de todos estos lugares que fueron mencionados, se lo puede llevar para él y no se aplican allí las leyes de tener que pregonar y anunciar sobre este objeto que él encontró. Ya que los dueños quedan desahuciados y pierden la esperanza de poder recuperarlo. O sea que fue extraviado en lugares, como dijimos, en las primeras situaciones, que directamente uno ya los da por perdido. Y en esta segunda situación también, con tanta cantidad de personas que pasan y se encuentran en el lugar, seguramente que quien lo encontró se lo llevó. Es mucha la cantidad de gente que hay. Por eso, aquí también
habilitaron a que se lo pueda llevar. Y Mishum Rodme Alejedrajim, y para poder consumirlo, porque una cosa es que se lo pueda llevar y él lo venda a Goim para que consuman este cabrito asado, y otra cosa es incluso determinar que era kasher y que lo pueda consumir. ¿Por qué nosotros le permitimos consumirlo? A eso nos dice Mishum Shehitat Nochri. La mayoría de las personas que transitaban por ese lugar eran Yehudim, entonces nosotros debemos suponer que se cayó de la mayoría que eran Yehudim y por lo tanto es kasher y no de un goy. Y ese es el motivo entonces para permitir también el consumo. Y la Gemara nos cuenta que en ese episodio, luego de averiguar un poquito y preguntar, se terminó esclareciendo se terminó descubriendo que efectivamente esto se había perdido de la familia de Rabbenu Akadosh, el autor de las Mishnayot, de su familia, de su público. Bien, tenía gran cantidad de esclavos. Algunos de todos ellos se le había extraviado. Quiere decir que correctamente la determinación de los Jajamim se terminó confirmando que era real y correcta, que estaba permitido consumirlo. Similar, un queso redondo se encontró en la hostería que tenía Leví. Una hostería muy transitada también. Y permitieron, a pesar de los dos problemas alágicos que podía tener, que son los mismos que mencionamos ahora, tanto por las leyes, como dijimos, de extravío, como por las personas que solían concurrir a esta hostería, que eran Yehudim. Mishum Metziah, por las leyes de extravío, como dijimos recién, de Tare, como estudiamos, a Matzir Miyada Kayal, quien salva de un batallón, Miyada Arío de León, Mishunat Ayam, de maremotos del mar, Mishunat Han Nahar, o de la crecida del río, en grandes carreteras, en grandes mercados, el que lo encuentra se lo puede llevar, ya que, como dijimos, los dueños quedan desahuciados y perdieron la esperanza de poder recuperarlo. Por lo tanto, quien lo encuentra no tiene obligación de devolvérselo a sus dueños. Y Mishum Rome Alejedrajim, Mishum Gevinat Nochri. El motivo que permitimos el consumo, ya que si fuese de un goy, está la prohibición de los jajamim de no consumir queso de los goyim. Pero nuevamente, como aquí, la mayoría de los que solían hospedarse en esta hostería de Leví eran Yehudim, entonces nosotros también podemos permitir el consumo de este queso. Y también aquí, con el tiempo se terminó esclareciendo Minder Bielazar Barbiosi, que pertenecía a Bielazar Barbiosi, efectivamente era un queso permitido, y con el tiempo se esclareció que así había sido realmente. Amar Bimané, como el Biosi, dijo el Bimané delante del Biosi, Ba'anan Hamian Banan Mahrizin. Nosotros vimos que los Jajamim, igualmente, incluso ante situaciones como esta, pregonaban y anunciaban lo que ellos encontraron, a ver si podían cumplir con la misión y recuperar, ¿sí?, al dueño, encontrar al dueño de este objeto y que recupere el objeto perdido. Y no se lo llevaron para ellos, a pesar de todo lo que ustedes están diciendo. Dijo, efectivamente, si tú lo hubieses encontrado, no te lo hubieses llevado para consumirlo. Pero Rabbi Yonah Abuj la Amarken, tu padre Rabbi Yonah no pregonaba y transmitía el mismo concepto que tú estás diciendo. El Amar, si no solía decir Alevai, ojalá que si encuentra algún objeto, lo encuentre desde este lugar y más hacia adentro, que de acuerdo a la ley, en esa situación, en ese lugar, está permitido que yo me lo lleve. Quiere decir, que él solía decir, si de acuerdo a los parámetros de la halajá estaba permitido que lo lleve, ojalá yo encontrase en un lugar así para poder llevármelo, no como tú estás diciendo, de igualmente pregonar. Sin embargo, la Gemara dice a Filuker, Ashkach Blanasik. Y tenemos aquí dos explicaciones. Hay quienes dicen
que en una oportunidad el hijo encontró e igualmente no siguió lo que el padre solía transmitir y enseñar y no se lo quiso llevar para él y pregonó. Y hay que le dicen que el mismo Rabbi Yonah, el mismo padre, por más que enseñaba de esta manera a los demás, para sí mismo, él no obraba de esta manera y pregonó a ver si podía efectivamente encontrar a su dueño. Alajá Gimal. Si nosotros encontramos animales vivos entre la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, llegando hasta la ciudad llamada Migdal Eder, y la misma distancia que hay de Jerusalén hasta Migdal Eder, supongamos que eran 3 kilómetros hacia el norte, esa misma distancia, 3 kilómetros, todo alrededor de Jerusalén, manteniendo esa misma distancia en todos los suburbios de Jerusalén, animales que se encuentren en toda esa zona, nosotros decimos que son animales de ofrendas, que fueron llevadas a Jerusalén, se perdieron o se escaparon, pero son animales con kedushá, con santidad de ofrendas. Zeharim, si lo que encontró son machos, Olot, seguramente son para eran de ofrenda íntegra, y eso es lo que debe hacer el que lo encontró, llevarlo como ofrenda íntegra de Mikdash. Nekevot, si encontró hembras, seguramente eran de ofrenda de Shelamim, de ofrenda de armonía, y debe llevarlo como ofrenda de armonía. El viuda Omer, el viuda agregó y dijo, Arraúi le pesajim, si lo que encontró son animales aptos para ofrenda de Pesaj, lo que estaría incluyendo solamente 2 tipos de animales, cabritos y corderitos menores de 1 año, pequeños y machos, que esos son las condiciones para traer una ofrenda de Pesaj. Si él encuentra este tipo de animales, Kodem la regel, dentro de los 30 días previos a la festividad de Pesaj, donde ya la gente comienza a estudiar las halajot y los preparativos, y entonces ya hay gente que consagró sus animales para la ofrenda de Pesaj, entonces, estando dentro de los 30 días previo a Pesaj y encontrando corderitos o cabritos que son óptimos para la ofrenda de Pesaj, nosotros decimos que son de la ofrenda de Pesaj, y quien los encontró puede él mismo utilizarlo para su propia ofrenda de Pesaj. Barishona, originalmente, aquellas personas que habían encontrado un macho, no por la época de Pesaj, sino en el resto del año, que ahí dijimos que es como ofrenda de Olá. Ofrenda de Olá, la Torah nos dice en la Parashat Shelach Lecha que debe ir acompañada también de sémola, aceite y una cantidad importante de vino. Ahora bien, el que lo encontró no estaba preparado para llevar ese tipo de ofrenda. Ahora que encontró el animal, se acercó al Beit HaMikdash y lo llevó. Y no tenía para pagar en el momento una minhat nesajim, como se la llama, esta ofrenda de sémola y aceite acompañada con vino. Entonces, Farishoná originalmente lo que hacían, tomaban algo en prenda de esta persona que vino, hasta que él luego venga y abone y pague el minhat nesajim como corresponde. Pero esto provocó que las personas que encontraban animales querían evitarse dolor de cabeza, porque después tengo que volver al Beit HaMikdash, conseguir dinero, traerlo para pagar el minhat nesajim, me van a expropiar algo. La verdad, ¿para qué complicarme? Dejaban el animal abandonado y no lo traían. Entonces, los jajamim entendieron que tenían que buscar alguna opción para solucionar este inconveniente. Hitkinu, Beddin, fijó y determinó el Beddin la siguiente solución a estas situaciones. Determinaron, a partir de este momento, quien encuentra un animal y lo trae como ofrenda, el minhat nesajim corre por cuenta del público, del tzibur. Vamos a tomar del dinero que se encuentra en la lishká, en la habitación donde se guardaban las monedas, y con ese dinero nosotros vamos a subvencionar el minhat nesajim correspondiente a esta ofrenda. Mar Bishimon, aprovecha la Gemara, la Mishnah, y nos dice así el señor Bishimon: Zain devarim itkinu bedin. Hay 7 cosas que implementó e impuso el bedín como solución a problemas similares en este aspecto. Una,
es esta que acabamos de decir, que quien no encuentra un animal, trae este animal como ofrenda y el tzibur, el público, del dinero del público, se paga la minjat nesajim. Similar a esto, no un goy, que la Torah habilita y permite que un goy pueda donar una ofrenda, por lo menos es una ofrenda íntegra, la Torah habilita y permite que el goy, que un gentil, pueda donar un animal. Entonces, aquel goy envió un animal como ofrenda hacia el Bet HaMikdash. Él no viene y ni siquiera puede entrar, pero lo envió. Shalach Imman Esahim, si él mandó también el complemento, este acompañamiento de sémola, vino, etc., que Revin Mishelo, aceptamos lo que él mandó y utilizamos todo lo que él envió. Veimlav, que Revin Mishel Tzibur, y si no, solamente mandó el animal, la minjat nesajim que debe acompañarlo, también aquí Takarat Beddin, que la pagan del dinero del tzibur, del público. Vejen, similar, Ger, Shemet Benias Nevajim, un converso que murió, tenía animales que había consagrado para ofrenda y murió y no llegó a traerlos. Y eso Nesajim que debe Misheló. Si el hombre tenía entre sus bienes y pertenencias como para poder traer un minjat nesajim, traer sémola, aceite y vino, vamos a tomar de las pertenencias que dejó este hombre, ya que un ger que no dejó descendientes, todo lo que queda de él pasaría a ser efker sin dueños. Si en sus pertenencias encontramos estos productos óptimos para acompañar la ofrenda, tomamos de sus productos y lo utilizamos para acompañamiento. Pero si no había, entonces también en esta situación vamos a utilizar con dinero del público para complementar el minjat nesajim que falta aquí. Cuarta implementación del Bedín. Utnai Bedín hu al Kohen Gadol Shemet. Shetehem minjato kireva mishel tzibur. Diariamente el Kohen Gadol tenía que traer una ofrenda de sémola de su propio bolsillo de manera completamente particular, en la cual traía mitad de esa medida, era un isarón, mitad de él a la mañana y mitad de él a la tarde. Si el Kohen Gadol falleció, entonces ahora no hay quien traiga esta ofrenda, ya que él falleció. A esto nos dice la Mishnah, que hay una Takarat Bedín, se va a traer esta minjat habitín, a falta de Kohen Gadol, por parte del tzibur. Viuda Omer, Misheriosin. El viuda aquí discute y dice no. Lo que implementaron fue que los descendientes y herederos del Kohen Gadol, ellos sean los que tengan que abonar esta minjat nesajim que la Torah dice minjat tamid, mahasitah ba'boker, mahasitah ba'arev. Es una ofrenda que tiene que traérsela siempre, no puede faltar. Le vamos a exigir a los herederos. No utilizamos dinero del tzibur para esto. En lo que no discuten es, ambos coinciden que si bien, si hubiese estado el Kohen Gadol vivo, hubiésemos traído mitad a la mañana y mitad a la tarde, ahora que no está vivo el Kohen Gadol, se trae una sola vez y entera. No medio isarón a la mañana, medio isarón a la tarde, un isarón entero. Quinta takará, quinto decreto y arreglo que hicieron en el Bedín, a las meras que la sal que se utiliza en el Bet HaMikdash para el salado de las korbanot, de las ofrendas, puede ser utilizado también por los kohanim para salar las carnes que ellos iban a consumir, los cueros que se tenían que llevar, que sean conservados con la sal, y lo mismo a la leña y la madera que se utilizaba en el Bet HaMikdash para los korbanot, que también se puedan abastecer de ellas para cocinar la ofrenda de Hatat, de Hashem, etc. De lo contrario, esto sería pertenencia del Ekdesh, y quien le dé uso propio estaría pasando por un insulto de la Torah. Y como era muy complejo poder discernir entre madera o leña que traigan los Kohanim a la del Bet HaMikdash, lo mismo con la sal, se implementó y decretaron que ya cuando se la consagró estaba condicionado que los Kohanim pueden llevar parte de ellas, ya que esa parte que lleven los Kohanim consideramos que no está consagrada. Sexta tacaná, de ahora para las cenizas de la vaca roja también permitieron que ellos puedan tener el provecho
y no haya isur, no haya prohibición de la Torah de Meirá, de usufructuar de algo de coche, que vamos a ver el motivo viene en la Gemara. Lo mismo, aquellas parejitas de tórtolas o palomines que se arruinaron, nosotros estudiamos anteriormente, clases atrás, que colocaban el dinero en una urna y los kohanim inmediatamente se dedicaban a traer las ofrendas. Pero si hubo un inconveniente con alguna, hay que reponerlas. Esa reposición, de acuerdo al Tanna Kama de nuestra Mishnah, se reponía con dinero del tzibur. Esa fue la takará que hicieron los jajamim. Por su parte, Dios y Omer, a Mesapeket Akenim, un Mesapeket Apesulot, como nombramos anteriormente, quien abastecía al Betamikdash de las tórtolas y palomines, él asumía la responsabilidad que si hubo algún inconveniente, él agregaba lo que faltaba de su propio bolsillo y no se utilizaba dinero del tzibur. Hasta aquí es lo que va de esta Mishnah, que vamos ahora a desmenuzarla en la Gemara. Vamos a ver ahora en esta clase solamente la primera parte. Y aquí tenemos que irnos a la corrección que hace la Hagra, el Gaón, nuevamente, como acostumbramos a lo largo del tratado este de Shekalim. Y lo que vamos a leer continúa hasta la vuelta de esta página. Y nos dice el Gaón de la siguiente manera. ¿Por qué? La Mishnah determinó que nosotros encontramos animales hasta los alrededores de Jerusalén, hasta Migdal Eder, ¿sí? Y sus alrededores. Si eran machos, son ofrenda de Olá. Y si eran hembras, son ofrenda de Shelamim. ¿Acaso la ofrenda de Shelamim no es posible traer como macho? Es verdad que ofrenda de Olá solamente se puede macho, pero ofrenda de Shelamim, ofrenda de armonía, es posible tanto hembra como macho. Entonces, al encontrar un macho, ¿por qué nosotros determinamos que tiene que ser sí o sí ofrenda de Olá? ¿Acaso no puede ser perfectamente una ofrenda de Shelamim? Y si es una ofrenda de Shelamim, no podemos ahora que quien la encuentre la lleve al Betamikdash como una ofrenda de Olá. No es posible alterarle la santidad que recayó sobre el animal. Entonces, ¿cómo es que la Mishnah determina el que encuentre un macho que lo lleve como ofrenda de Olá, si posiblemente sea un Shelamim? Rabbi Oshaya, el anciano, dijo lo siguiente. Aquí no se refiere a que este mismo animal, así como está, el que lo encuentre lo lleve, sino, a modo de ejemplo, si este animal tiene un valor, por ejemplo, de $1,000, el que lo encuentra, él debe poner de su bolsillo aparte $1,000 más. Es decir, él va a traer $2,000 en total. Uno, los 1,000 que vale el animal, y otro, los 1,000 que él agrega y asume la responsabilidad. ¿Cómo funciona esto? Él condicionaría. Si este animal que encontré es una ofrenda de Olá íntegra, entonces que sea como ofrenda íntegra. Y el dinero que yo separo, con él compramos un animal del mismo valor y lo utilizamos como ofrenda de Shelamim. Pero si el animal que yo encontré no es una ofrenda de Olá, sino una ofrenda de Shelamim, una ofrenda íntegra, entonces, que la santidad de la ofrenda de Shelamim recaiga sobre este dinero, sobre estos $1,000 que yo estoy trayendo aquí. Y con estos $1,000, como dijimos en la primera situación, compra otro animal y lo trae como ofrenda de Shelamim. Entonces, con estos $1,000 él compra una ofrenda de Shelamim. O es ahora mismo que está comprando una ofrenda de Shelamim, algo nuevo, o que le quitó la santidad de Shelamim del animal que encontró, la traspasó al dinero y con el dinero la reemplazó por otra. Y el animal, ahora que quedó libre de santidad, lo lleva como ofrenda de Olá. Entonces, este que encontramos siempre va como Olá, o como ofrenda original, o como un donativo agregado ahora. Y los $1,000 que él agregó de su bolsillo van siempre para ofrenda de Shelamim. Nuevamente, o como una compra actual, o como un pidón y una transición de la kedushá, de la santidad del animal original, al dinero y del dinero al nuevo animal. A eso pregunta la Gemara, ¿qué saduose? ¿Cómo es que funciona este método? Mochila Jolim, el hombre le quita la santidad al animal, lo transforma en un animal profano, y luego vuelve a santificar a este animal ahora como una ofrenda de Olá.
Así es como él condiciona. Si era ofrenda de Olá, que quede como ofrenda de Olá. Y si no, le quito la santidad y la transformo ahora yo en ofrenda de Olá. Y el dinero, como dijimos, lo utilizamos para comprar una ofrenda de Shelamim. De esa manera solucionamos el problema, porque es posible que era una ofrenda de Shelamim. Ante esa duda nosotros le quitamos la santidad de Shelamim, la pusimos en el dinero y con el dinero compramos otro Shelamim y a él lo consagramos ahora como una nueva ofrenda de Olá. Pregunta la Gemara, Amar Bia Suir, Bia Komarajá, le preguntó Bia Siar, Bia Komarajá. ¿Ven Zemezid? ¿Y esto acaso no se llama profanar un animal que fue consagrado intencionalmente? Animal que tiene que duchar santidad propia como ofrenda. No es posible quitarle su santidad. Solo cuando tiene un defecto existe quitarle la santidad de ofrenda. El único que habilita y permite quitarle la santidad a un animal que fue consagrado intencionalmente es el Rabbi Meir. Y tú aquí estás permitiendo que hagamos eso. Amarle le dijo, es verdad, pero mi keva shetenai bedinu en zemezid. Al ser que esto es una imposición del Beddin para solucionar situaciones problemáticas como estas de animales encontrados que se desconoce su origen y su paradero original, entonces no hay aquí este inconveniente. Marle Rabbi Hanan, dijo Rabbi Hanan, muy bien, nosotros no vamos a considerar que esto solamente está habilitado de acuerdo a Rabbi Meir, quien es el único que permite quitarle la santidad a un animal que había sido consagrado intencionalmente. O sea que aquí es una situación específica porque es aislada, un objeto, un animal encontrado, etc. Está bien, ese problema no está. Pero hay otro inconveniente. Es verdad, de acuerdo a Rabbi Meir, por esta situación específica, existe quitarle la santidad. Cosa que normal, no hay posibilidad de quitarle la Kedushá, la santidad. Así como no le podemos quitar la santidad a un Sefer Torah, no hay posibilidad de quitarle a este animal. Muy bien, aquí tú dices que es una situación especial y existe. Pero ¿acaso nosotros podemos permitirlo hacerlo? Sacar un animal, quitarle a un animal la santidad que tenía, transformarlo en profano, es una falta, es una prohibición. ¿Podemos permitir que se realice una prohibición? Ela, sino, no es este el método y el mecanismo. La explicación de la Mishnah es otra, dice la Gemara. Nosotros determinamos por mayoría. Imrov de Harim o no. Si es macho, la mayoría de todos los machos que se consagran para ofrenda son para ofrenda de Olá. Por lo tanto, si encontramos un macho, la Torá es la que determina, en base a la mayoría, que esto es ofrenda de Olá. Y la mayoría son los que se utilizan hembras para Shelamim, o sea que la gente solía conservar los machos para cualquier necesidad y obligación de Olá que tenga que traer, y usaban las hembras para ofrenda de Shelamim. Entonces, por mayoría determinamos que es Shelamim, y eso es un concepto que la Torá nos enseña, ir detrás de la mayoría. Amar Rabbi Zeira, por su parte, Rabbi Zeira respondió mucho más sencillo todo este planteo. ¿Cómo es posible que yo encuentre un animal? Determino que es Olá, si puede ser Shelamim, porque también los machos son Shelamim. Si no, Amar Rabbi Zeira, Kama de Atamar, Tamán, como estudiamos anteriormente. Tenai Bedin a la Obdoche y Krebuolot. Nosotros anteriormente planteamos qué pasaba si se encontraba dinero entre la urna de las tórtolas de Olá a la urna de parejitas de tórtolas y palomines, que ahí hatat y esta es Olá y no se puede transformar de hatat a Olá. Y contestamos, es una condición impuesta por el Beddin, que toda persona que consagra un animal o separó el dinero para un animal y se extravió, queda condicionada cuál es la santidad que tiene. Aquí también, ¿sí? Trae Betina Nabudot y Krebuolot, Ken Atamar o Baja. Si también tú dices lo mismo aquí, Trae Betina Nabudot y Krebuolot. Es una condición impuesta por el Beddin, que en el caso que la persona consagró un animal y se le extravíe, si se llega a extraviar, sépanlo, macho va a tener santidad de Olá y hembra va a tener santidad de Shelamim.
Por eso cualquier persona que separó un animal y lo consagró, ella sabía que cuando lo consagró, de llegar a perderse, entonces ahí lo que él lo consagró no queda en pie, sino va a quedar de acuerdo a las reglas que fueron impuestas por el Bedín. Si se me llega a perder, entonces nunca lo quise consagrar para esto, sino si es macho que quede como Olá y si es hembra que quede como Shenamim. Y giramos ahora la hoja de la Gemara y nos vamos al cuarto renglón, a la tercera palabra. Amar Biosir el Biacob Alajá, en Zemezir, le dijo, ¿acaso esto no sería igualmente como Rabbi Meir, que permite retirarle la santidad de un animal? Amarle mi que va a Bedir en Zemezir. No, señor, dijimos esto es condición del Bedir. Ya de antemano la persona cuando lo consagra con esa idea, por lo tanto no hay aquí ningún problema.